Hoy vamos a meternos de lleno en la fascinante y compleja red de los mercados mundiales de grano. Vamos a intentar entender por qué los precios de los alimentos a veces parecen tener vida propia y ser tan inestables. Seguro que más de una vez hemos tenido esa sensación, ¿verdad? La de que los precios de los alimentos están en una auténtica montaña rusa. Pues no es solo una sensación, es la realidad. Los mercados de materias primas agrícolas viven en eso, en una subida y bajada constante, con días de ascensos brutales y otros de caídas en picado. Fijaos en esto, por ejemplo. Aquí se ve perfectamente de lo que hablamos. El maíz, el trigo, la soja, vamos, 3 pilares básicos de la alimentación mundial. Pues sus precios en la bolsa de Chicago se mueven así, cada día. Y ojo, que estas oscilaciones no son aleatorias, para nada. Detrás hay una interacción complejísima de fuerzas globales que ahora sí vamos a empezar a desgranar. Para poner un poco de orden, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la tensión propia de los mercados. Luego nos meteremos con la geopolítica y el clima. Veremos también la competencia feroz entre países productores y cómo las políticas lo cambian todo. Y al final intentaremos atar todos los cabos. Venga, pues arrancamos por el principio, por esa tensión constante que define a los mercados globales y que es, digamos, el origen de toda esta inestabilidad. La palabra clave de todo esto es volatilidad. ¿Y qué es? Pues básicamente que los precios se disparan o se hunden muy rápido y de forma muy bestia. La causa, casi siempre eventos externos. Los precios de los cereales son hipersensibles a cualquier noticia mundial. Un conflicto a miles de kilómetros, un simple parte meteorológico, todo, absolutamente todo les afecta. Ahora vamos a profundizar en uno de esos grandes motores, uno que a menudo funciona en la sombra, la geopolítica. Parece increíble, pero sí, un conflicto muy lejos de aquí puede tener un impacto directísimo en el precio de la comida. Y esta cadena de acontecimientos lo ilustra a la perfección. Empieza todo con una tensión geopolítica, por ejemplo, en Oriente Medio. Lo primero que pasa es que el precio del petróleo se dispara. Y claro, eso crea un efecto dominó. Sube el coste de los biocombustibles, que usan maíz y soja, y también se encarecen los fertilizantes, que son vitales. El resultado final de todo esto: más volatilidad y caos en el mercado de granos. Pero esto no son solo gráficos y números. Aquí es donde todo adquiere una dimensión humana. La cita de Rosso Dibnar, un agricultor sudafricano lidiando con la falta de combustible, es que es demoledora. No nos queda más remedio que sembrar a ciegas. ¿Qué más podemos hacer? De repente, la subida del diésel deja de ser una estadística para convertirse en una amenaza real para la capacidad de producir alimentos. Dejamos la geopolítica para entrar en otro factor clave, uno que cada vez es más impredecible: el clima. Los fenómenos meteorológicos extremos están poniendo patas arriba a la oferta de grano en todo el planeta. Pensemos, por ejemplo, en las llanuras de Estados Unidos. Allí, el trigo de invierno se está enfrentando a un cóctel brutal. Primero, un frío que pela, pero sin la capa de nieve que lo suele proteger. Después, un calor repentino. Y para rematar, una sequía persistente que ya afecta a más de la mitad de la zona de cultivo. Y mientras tanto, en algunas zonas de Europa el problema es justo el contrario. Lluvias y más lluvias que provocan campos encharcados e inundaciones. El problema es distinto, pero la amenaza para el rendimiento de los cultivos es la misma. La clave aquí es que no estamos hablando de un problema local. ¿Qué va? Tenemos estrés por sequía y heladas en Estados Unidos, inundaciones en Europa y, como se ve, lluvias a destiempo y granizadas en la India que amenazan su cosecha de trigo. Es un desafío global y simultáneo. Bien, cambiemos de tercio, porque el mercado de granos no es solo clima y política, también es un enorme tablero de juego global donde las grandes naciones productoras compiten, y compiten muy duro por el dominio. Y si hablamos de competencia, la pregunta del millón es: ¿quién domina el mercado de la soja? Pues la respuesta nos lleva a una rivalidad intensísima entre dos gigantes agrícolas. Aquí tenemos a los dos pesos pesados, Estados Unidos contra Brasil. Producir soja en Brasil es bastante más barato por tonelada, y eso les ha permitido seguir teniendo beneficios incluso con la subida de los fertilizantes. En cambio, Estados Unidos tiene costes más altos, en parte por el valor de la tierra, y su rentabilidad ha sido mucho más inestable, alternando años buenos con años de pérdidas. Y a esta cifra lo dice todo: 353,4 millones de toneladas. Es la cosecha de grano récord que Brasil espera para la próxima campaña. Un volumen tan masivo no solo consolida su dominio, es que tiene el poder de influir, y mucho, en los precios mundiales. ¿Y cómo responden los agricultores estadounidenses a todo esto? Pues esta tabla de intenciones de siembra lo deja clarísimo. Se ve un impulso fuerte hacia el maíz y la soja, mientras que se espera una caída de más de 500.000 de hectáreas en el trigo, que ahora mismo es menos rentable. Es pura lógica de mercado.
Además de la geopolítica, el clima y la competencia, hay otra fuerza muy poderosa, aunque a veces menos visible, que moldea el mercado: las políticas y las regulaciones de los gobiernos. El caso de China es el mejor ejemplo. Su demanda de soja es gigantesca, 127 millones de toneladas, pero su producción interna apenas supera los 20. Esta dependencia tan enorme de las importaciones convierte cada una de sus decisiones de compra en un factor crítico que mueve todo el mercado global. Otro ejemplo clarísimo es la Ley de Deforestación de la Unión Europea. Exige a los importadores demostrar que sus productos no están ligados a la deforestación. Aunque el objetivo es medioambiental, en la práctica podría crear una barrera comercial importante. Desde Estados Unidos ya han advertido de que los costes para cumplirla son muy altos, lo que podría desanimar a sus agricultores y afectar a exportaciones valoradas en casi 8.000 millones de euros. Y con esto llegamos a la parte final. Después de haber visto todas estas fuerzas por separado, es el momento de unir los hilos, de conectar los puntos para ver la imagen completa de esta red tan interconectada. Esta secuencia lo resume a la perfección. Un conflicto en Oriente Medio eleva los precios de la energía. Esto hace que los fertilizantes se encarezcan en sitios como Ucrania. Ese aumento de costes llega hasta un agricultor en Estados Unidos, que duda si le compensa sembrar maíz. Su decisión, multiplicada por miles, afecta a la oferta mundial y, finalmente, al precio global de los alimentos. Así que, en resumen, una sequía en un continente, una nueva ley en otro y un conflicto al otro lado del océano no son eventos aislados, son todos hilos de una única y gigantesca red global que determina el precio de lo que comemos. Y esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. En un mundo tan sumamente interconectado, ¿es nuestra cadena alimentaria global tan resistente como creemos?